¿Por qué algunas mujeres convierten una mirada en obediencia silenciosa? La atención es una moneda rara. Quien la maneja dicta deseos, horarios y destinos. Maquiavelo enseñó a leer el poder que hay detrás de las apariencias. Este texto traduce esa astucia al lenguaje femenino. Gestos calculados, silencio que atrae, sonrisa que exige. Aquí no hay moralina ni permiso. Hay arquitectura de influencia, técnica pura, práctica forjada en historia y en calle. Prometo mostrar tácticas concretas, ejemplos, ejercicios y claves simbólicas para que transformes cada mirada recibida en ventaja real. La mirada es un impuesto invisible que todos pagamos y que pocos saben cobrar. Cada vez que tus ojos se detienen en alguien, transfieres un recurso tan escaso como el oro, tiempo, energía, deseo. Esa transferencia no se mide en monedas ni en contratos, pero decide jerarquías y silencios. Determina quién se sienta en el trono de lo simbólico y quién permanece en la penumbra. Maquiavelo lo intuía al hablar de la necesidad de ser visto, de aparecer, de encarnar presencia. En el mundo contemporáneo, donde todo compite por un segundo de pantalla, la atención se convierte en la divisa suprema, la materia prima de poder, el combustible del reconocimiento y la llave de la influencia. Imagina un salón antiguo, lleno de humo y voces bajas. En ese espacio no importa quién habla más fuerte, sino quién logra que los demás giren la cabeza. Una mirada sostenida, un gesto medido, una pausa calculada. Pequeñas maniobras que fijan la atención colectiva y que, acumuladas, otorgan autoridad. La atención no se conquista por accidente, se administra como un capital, se invierte como una cartera, se roba como un tesoro. La economía de la mirada dicta que cada segundo de enfoque debe ser cosechado, almacenado y transformado en poder de decisión. El error común es gastar la atención como si fuera infinita, entregarla sin estrategia. Lo que diferencia a la mujer poderosa, de la que simplemente brilla un instante, es su capacidad de convertir chispas en hogueras, flashes en faros. El primer principio es entender que no toda atención vale lo mismo. Hay miradas que se evaporan como humo y hay otras que se graban como cicatriz. Un cumplido pasajero no tiene la misma densidad que la fijación de un adversario, ni la misma intensidad que la devoción de un seguidor. La tarea inicial es aprender a clasificar la calidad de la atención, distinguir entre lo superficial, lo profundo, lo útil y lo tóxico. Un like en la pantalla no es lo mismo que un silencio cargado en la sala. Un rumor repetido en la oficina puede pesar más que 100 palabras elogiosas. El arte de gobernar la atención empieza con la cartografía. Saber quién te mira, cuánto te observa, qué busca al hacerlo. En esta cartografía de miradas existen 3 territorios. El primero es la atención voluntaria, quien decide observarte, estudiarte, seguirte. Aquí habitan aliados, aprendices, admiradores. El segundo territorio es la atención forzada. Aquellos que se ven obligados a mirarte por tu rol, tu posición, tu presencia en un espacio cerrado. Son subordinados, rivales, competidores. Y el tercero, más oscuro, es la atención robada, aquella que nunca buscaste, pero que brota de la fascinación que generas en los márgenes, en las sombras, en los silencios que otros no entienden pero desean. Cada territorio exige estrategias distintas: nutrir, dominar, explotar. Maquiavelo aconsejaba que el príncipe debía evitar ser despreciado. Esa lección traduce, en clave femenina, a no permitir nunca que tu presencia se diluya. Si nadie te mira, dejas de existir políticamente. La invisibilidad es la verdadera derrota. Por eso, toda mujer que entienda la lógica del poder debe primero entrenar el radar, aprender a detectar flujos de atención en cada escenario. Observa cómo se giran los cuerpos cuando alguien entra en la sala, cómo se interrumpen las conversaciones cuando un gesto interrumpe el aire, cómo se aceleran las respiraciones ante una palabra calculada. Ese radar es tu contabilidad inicial. El segundo principio es la acumulación. No basta con recibir la atención,
hay que prolongarla. Piensa en la atención como una llama. Puede apagarse en segundos si no la alimentas, o puede volverse hoguera si soplas con arte. Prolongar la atención implica sostener el misterio, dosificar la información, jugar con silencios que obliguen a otros a completar la escena con su imaginación. Una frase incompleta, una salida inesperada, un gesto ambiguo, todo aquello que deja huella, todo aquello que abre un hueco en la mente del otro y lo mantiene ocupado contigo. Así, la atención se convierte en deuda, en inquietud, en obsesión. El tercer principio es la inversión. La atención acumulada debe ser transformada en decisiones, favores, privilegios. No se trata de brillar por brillar, sino de convertir miradas en actos. Aquí entra la astucia maquiavélica. Usar la atención para influir en elecciones, para inclinar voluntades, para modificar escenarios. Una mujer que recibe aplausos, pero no logra transformar ese aplauso en autoridad, se queda en espectáculo vacío. En cambio, quien convierte cada mirada en una orden implícita, cada susurro en una ventaja, cada silencio en una rendija de poder, asciende en la jerarquía sin necesidad de reclamarlo abiertamente. La atención, como todo capital, también puede perderse. El derroche es mortal, sobreexposición, saturación, exceso de presencia. El brillo continuo sin pausa agota y transforma admiración en indiferencia. El juego consiste en calibrar, dar y retirar, aparecer y desaparecer, ofrecer destellos que exigen seguimiento. La mujer que se muestra demasiado pronto es consumida. La que sabe dosificar se convierte en necesidad. Aquí la disciplina es tan crucial como la seducción. Imagina un experimento. Entras en una reunión sin hablar una sola palabra durante los primeros minutos. Solo observas, calculas, eliges dónde colocar la mirada. Ese silencio inicial crea tensión, incógnita, foco. Cuando finalmente hablas, la atención acumulada en la espera multiplica el impacto de tu primera frase. Has convertido segundos de silencio en un caudal de influencia. Eso es inversión de atención. Obtener más valor del mismo recurso. Ejercicios prácticos pueden entrenar este arte. Durante una conversación, practica sostener una mirada 2 segundos más de lo habitual y observa la reacción. En un espacio social, experimenta con retirarte del centro de la acción en el momento más álgido, para que tu ausencia se note y se pregunte. Haz registros mentales. ¿Quién te sigue con los ojos? ¿Quién acelera su discurso cuando lo miras? ¿Quién baja la voz o se incomoda? Estos microdatos son tu balance de capital. La economía de la mirada también se enriquece con símbolos. Un anillo, un gesto, un tono de voz son inversiones que atraen atención de manera automática. Aprenderás a usarlos en capítulos posteriores, pero ya ahora debes comprender que la atención no es solo personal, es también proyectada en lo que portas y en cómo lo presentas. Cada detalle es un banco donde depositas o pierdes crédito. Y no olvides el lado oscuro. Hay atenciones venenosas. No toda mirada merece ser acogida. Algunos ojos no buscan admirar ni seguir, sino destruir o poseer. La economía de la mirada exige saber filtrar, colocar límites invisibles, cerrar puertas sin necesidad de decirlo. Ignorar estratégicamente es tan poderoso como seducir. El desprecio calculado puede debilitar a un adversario más que cualquier confrontación abierta. Así, el capítulo se cierra con una certeza. La atención no es un regalo, es un tributo. No la aceptes como caricia ingenua, cóbrala como deuda, inviértela como riqueza, transfórmala en poder. Quien domina la economía de la mirada, deja de ser objeto observado para convertirse en arquitecta de realidades. Y esa es la primera llave hacia la soberanía femenina del poder. Saber que no basta con ser vista, hay que aprender a cobrar por cada mirada recibida. El rostro es un escenario. Cada gesto, cada curva de la voz, cada silencio, son máscaras que revelan y esconden a la vez. Quien comprende esta verdad, descubre que el poder no se funda en la autenticidad desnuda, sino en la capacidad de modular qué faceta mostrar y cuál ocultar en cada instante.
La mujer que domina el arte de las máscaras no finge, administra percepciones. Sabe que la atención no se retiene con monotonía, sino con variación calculada. La misma esencia, desplegada en múltiples reflejos, mantiene al otro en suspenso. Nunca sabe del todo quién está delante, y esa incertidumbre es un imán. Imagina una sala de espejos donde cada reflejo muestra un rostro diferente. La confidente dulce, la estratega fría, la amante misteriosa, la líder incuestionable. Cada máscara responde a un contexto, y la maestría consiste en elegir la correcta en el instante exacto. El error es confundir máscara con mentira. Mentir debilita. Encarnar, en cambio, fortalece. No se trata de inventar lo que no existe, sino de desplegar distintas aristas de lo que ya habita en ti. La máscara no oculta tu verdad, la multiplica. Maquiavelo aconsejaba que el príncipe debía aprender a ser zorro y león, a alternar suavidad y violencia según el momento. En la práctica femenina, eso se traduce en saber cuándo aparecer como refugio cálido y cuándo proyectar la dureza de la distancia. El poder surge de esa elasticidad. La mujer rígida se rompe, la mujer camaleónica gobierna. Lo imprevisible mantiene al adversario alerta y la sorpresa prolonga la atención. Las máscaras más efectivas suelen ser tres. La primera es la máscara de cercanía, la sonrisa que baja defensas, el tono envolvente que invita a confiar, la mirada que escucha con devoción. Úsala cuando necesitas abrir puertas, recolectar información o despertar lealtad. La segunda es la máscara de misterio, el silencio estratégico, el gesto que no explica, la ausencia calculada. Úsala cuando requieres despertar deseo, cuando quieres instalarte como pregunta en la mente ajena. Y la tercera es la máscara de autoridad, voz firme, postura erguida, mirada que no titubea. Úsala en el momento de reclamar, de cerrar tratos, de marcar jerarquías. Alternarlas con precisión es como tocar un instrumento. Cada nota despierta un estado en el otro. Para entrenar este arte, debes practicar en escenarios cotidianos. Delante del espejo, cambia la velocidad de tu respiración y observa cómo tu expresión se modifica. Ensaya 3 maneras de decir la misma frase, con ternura, con enigma, con mando. Descubre qué músculos de tu rostro se activan y cómo cambia tu presencia en cada versión. Luego, lleva el experimento a la calle. En una conversación trivial, añade una pausa dramática antes de responder. En otra, mira a los ojos sin apartar la vista. En otra más, sonríe con un matiz apenas perceptible. Cada reacción observada es un dato para tu archivo interno. Los grandes actores no son los que imitan, sino los que encarnan. No llevan máscara de cartón, sino que extraen de su interior la emoción precisa para el papel. Del mismo modo, tus máscaras deben nacer de lo que ya te pertenece, la ternura que guardas, la fuerza que reprimes, la distancia que eliges. El secreto está en la conciencia. No dejar que las máscaras te usen, sino usarlas tú como armas elegidas. La atención funciona como un péndulo. Si siempre ofreces la misma versión de ti, el péndulo se detiene y la mirada se cansa. Pero si alternas reflejos, la mente del otro nunca logra fijar una imagen definitiva. Y lo que no logra fijarse, obsesiona. La oscilación entre ternura y frialdad, entre cercanía y distancia, entre claridad y sombra, mantiene a los demás en un estado de expectación. Y la expectación es la raíz del poder. En la historia abundan ejemplos de mujeres que dominaron esta técnica. Cleopatra era capaz de mostrarse como diosa y esclava en la misma conversación. Su versatilidad confundía y seducía a quienes intentaban clasificarla. Mata Hari jugaba con el disfraz literal, convirtiendo su danza en una metáfora de multiplicidad. En la actualidad, líderes y celebridades alternan entre apariciones íntimas y manifestaciones majestuosas, manejando su propia narrativa de máscaras. El patrón es siempre el mismo. Quien ofrece solo una versión se agota, quien despliega varias se multiplica. Pero hay un riesgo: perderse dentro de las máscaras, convertirse en un reflejo vacío, incapaz de recordar el rostro propio. Para evitarlo,
Necesitas un ancla, un núcleo interno que te recuerde quién eres más allá de las estrategias. La máscara es una herramienta, no una identidad. La máscara sirve para gobernar percepciones, pero nunca debe devorar tu esencia. El poder se vuelve sólido cuando las máscaras son elegidas, no cuando se imponen como prisión. La clave final es el timing. No basta con tener máscaras, hay que saber cuándo aplicarlas. Mostrar autoridad en un espacio que exige ternura puede cerrar puertas. Mostrarse misteriosa cuando se necesita claridad puede generar desconfianza. El arte consiste en leer el contexto, anticipar el efecto de cada reflejo y elegir con sangre fría. No se trata de improvisar, sino de preparar repertorios y desplegarlos con precisión quirúrgica. En este teatro de percepciones, tu cuerpo es escenario, tu voz es guión, tu silencio es telón. Cada máscara que elijas debe colocarse con intención, no con azar. Cuando logres alternarlas con fluidez, dominarás la danza de la atención. Serás espejo que confunde, reflejo que seduce, sombra que inquieta. Y en esa incertidumbre controlada, en esa multiplicidad de versiones, se esconde la verdadera autoridad. Las máscaras no son mentira, son arquitectura. Son instrumentos para transformar tu presencia en una obra que los demás no pueden dejar de mirar. Y en el reino del poder, la mirada sostenida es la primera señal de dominio. La atención no se captura solo con presencia física, se captura con símbolos. El mundo humano es un teatro de signos. Un anillo puede gritar jerarquía, un pañuelo puede insinuar pertenencia, una pausa puede establecer dominio. Todo aquello que parece accesorio es en realidad una llave invisible que abre o cierra puertas en la mente del otro. Maquiavelo lo sabía. El poder necesita espectáculo, necesita ritual, necesita signos que hablen incluso en tu silencio. Imagina a una mujer que entra en un salón repleto. No habla, no sonríe, no busca contacto directo. Sin embargo, lleva un objeto peculiar, un broche que parece herencia, una prenda que brilla con sobriedad, un libro que sostiene con calma. Ese objeto no es inocente, es un anzuelo simbólico. Los ojos se detienen en él, las preguntas se multiplican, la mente ajena empieza a tejer historias. Ella no pidió atención, la provocó con un gesto mínimo. Ese es el poder de los símbolos. Obligan al otro a construir narrativas, y en ese trabajo mental se genera obsesión. El símbolo es una condensación. No muestra todo, pero insinúa lo suficiente para que el espectador complete la escena. Una mujer que porta un anillo no solo muestra metal, muestra promesa, alianza, misterio. Un silencio en medio de una conversación no es ausencia de palabras. Es un ritual que obliga a otros a llenar el vacío con su propia ansiedad. Todo símbolo, todo ritual, convierte lo trivial en magnético. Existen 3 categorías de símbolos estratégicos. La primera es la simbología de poder visible. Joyas, colores, gestos claros. Estos son gritos controlados, coronas modernas que imponen jerarquía en segundos. La segunda es la simbología de poder enigmático. Pequeños objetos que parecen banales, pero que insinúan historia, rareza, singularidad. Aquí lo que atrae no es el brillo, sino el misterio. La tercera es la simbología ritual. Actos repetidos que convierten lo ordinario en marca personal. Una forma particular de saludar, una manera de ocupar un asiento, una frase recurrente. Estos rituales se convierten en firmas que los demás reconocen y esperan. La atención necesita anclajes, y los símbolos son esos anclajes. Una mujer que aparece siempre con un objeto específico no solo está adornada, está creando un hilo de continuidad que fija memoria. Quien la ve una vez puede olvidarla, pero quien la ve 3 veces con el mismo gesto o el mismo objeto, empieza a asociarla con una presencia inevitable. Esa repetición ritual se vuelve identidad pública. La historia está cargada de estos ejemplos. En los tribunales europeos, la flor en el cabello, el abanico pintado, el pañuelo bordado funcionaban como códigos secretos y, a la vez, como imanes de atención.
Hoy las redes sociales cumplen la misma función. Un filtro específico, un estilo de fotografía, una firma visual. La repetición crea pertenencia y marca. Lo digital no ha cambiado la lógica simbólica, solo la ha trasladado de la sala real a la pantalla luminosa. El símbolo más poderoso, sin embargo, es el silencio ritual. Retirarse en el momento exacto, no responder de inmediato, dejar preguntas abiertas. Esa ausencia calculada se convierte en un objeto intangible, un espacio que los demás no pueden ignorar. La ausencia se vuelve presencia multiplicada porque obliga al otro a seguir pensando en ti. El silencio, usado como rito, es el equivalente a portar la joya más llamativa. Entrenar esta dimensión exige disciplina. Escoge 3 símbolos propios y manténlos como parte de tu arsenal. Un color que se repita, un gesto que aparezca, un objeto que siempre te acompañe. Luego diseña 2 rituales, uno para entrar en escena y otro para retirarte. Practícalos hasta que se conviertan en tu marca inconfundible. Así, cada vez que aparezcas, la atención se fijará automáticamente en ti. No tendrás que pedirla, la reclamarás sin palabras. Pero todo símbolo es ambivalente. Si lo exageras, se convierte en caricatura. Si lo abandonas sin cierre, pierde su magia. La clave está en el equilibrio. Mostrar lo suficiente para provocar, ocultar lo necesario para sostener. Nunca reveles la totalidad de tu arsenal. Guarda siempre un símbolo secreto, un ritual que nadie más conozca. Ese será tu reserva de misterio, tu carta maestra. El poder simbólico también se multiplica al conectar objetos y gestos con relatos. No basta con portar un anillo. Debes insinuar que es herencia, pero sin explicarlo del todo. No basta con usar un color. Debes sembrar la sospecha de que significa algo personal, sin jamás confirmarlo. Lo que no se revela del todo, obliga al otro a volver, a preguntar, a imaginar. Y lo imaginado muchas veces es más poderoso que lo real. La mujer que domina símbolos y rituales se convierte en un mito viviente. No es simplemente observada, es interpretada, discutida, recordada. Y esa es la meta. No captar atención solo en el momento, sino instalarte en la mente ajena como enigma que no se agota. Así, un simple objeto se convierte en bandera, un gesto en emblema, un silencio en arma. El capítulo concluye con una certeza. Quien controla los símbolos gobierna el relato, y quien gobierna el relato gobierna la mirada. Los objetos que portas, los gestos que repites, los silencios que siembras, no son casualidad, son tu ejército secreto. Úsalos con astucia y descubrirás que cada mirada hacia ti no es curiosidad inocente, sino tributo al imperio que has construido en la mente del otro. El silencio es un filo invisible. Puede cortar o acariciar, puede elevarte como esfinge o hundirte en el olvido. Quien domina la economía del silencio entiende que no es la abundancia de palabras lo que seduce, sino la capacidad de retirarlas en el instante preciso. Una mujer que sabe callar en el momento correcto no solo impone misterio, gobierna la ansiedad del otro. Cada segundo de silencio es una cuerda tensada que obliga a quien te escucha a inclinarse hacia ti, a completar con su mente lo que tú niegas con tu voz. En un mundo saturado de ruido, el silencio se convierte en lujo. Mientras todos compiten por hablar, quien se atreve a esperar se alza como centro de gravedad. Una pausa en medio de una discusión desarma más que un grito. Una ausencia en una reunión clave hace que todos se pregunten por qué no estás. Una demora calculada en responder un mensaje convierte curiosidad en obsesión. Así funciona esta economía. La escasez multiplica el valor. Cuanto menos hablas, más pesa cada palabra. Cuanto menos apareces, más ansían verte. Imagina un tablero de ajedrez. Hay jugadas que no se hacen y sin embargo condicionan toda la partida. El silencio opera del mismo modo. Es una jugada invisible que fuerza movimientos en los demás. Tu rival habla más rápido. Tus aliados especulan. Los curiosos inventan. Cada segundo en que callas,
El otro proyecta sus propios miedos y deseos sobre ti. No eres tú quien se expone, es el otro quien queda desnudo frente a la espera. Maquiavelo aconsejaba que el príncipe debía hacerse temer más por su ausencia que por su presencia constante. En clave femenina, esto significa aprender a desaparecer sin perder poder, a convertirse en sombra buscada. El peligro está en confundir desaparición con descuido. No es lo mismo retirarse estratégicamente que ser olvidada. El arte está en calcular el tiempo exacto. El silencio demasiado breve no genera impacto. El silencio demasiado prolongado mata la tensión. La maestría es encontrar el punto donde la ausencia duele y la reaparición embriaga. El silencio tiene 3 modalidades de poder. La primera es el silencio verbal, la pausa en medio de una frase, el gesto que sustituye la respuesta, la mirada que dice más que 1000 palabras. Este silencio domina conversaciones. La segunda es el silencio presencial, la decisión de no estar, de no aparecer, de retirarse del escenario en el instante más alto. Este silencio reordena dinámicas sociales. La tercera es el silencio digital, la demora en responder, la desaparición repentina en un mar de mensajes, la reaparición que reaviva obsesiones. Este silencio gobierna el terreno moderno de las redes y la comunicación constante. Ejercicios sencillos pueden entrenar tu dominio. Durante una conversación, introduce pausas de 3 segundos antes de responder y observa cómo se inclina el cuerpo del otro hacia ti. En tu vida social, prueba retirarte del centro de la escena en el momento más álgido de una reunión y mide cómo tu ausencia reconfigura la energía del grupo. En la comunicación digital, experimenta con responder no en el clímax de la ansiedad ajena, sino después, cuando la espera ya ha sembrado nerviosismo. Cada pausa, cada ausencia, es un depósito de poder acumulado. El silencio no solo atrae, también intimida. El que calla pone a prueba al otro. ¿Aguantará el vacío o lo llenará con torpeza? El silencio desarma porque expone inseguridades. Quien no soporta la pausa revela su dependencia. Tú, en cambio, te vuelves roca, esfinge, misterio. En el silencio bien gestionado hay una crueldad sutil. No das lo que esperan, los obligas a suplicar. Y en esa súplica reside tu dominio. Pero no olvides que el silencio también es un arma de doble filo. Mal manejado, se convierte en vacío estéril, en distancia fría que desconecta. El riesgo está en usarlo como muro en vez de como cuerda. El silencio debe ser puente tenso, no frontera definitiva. Debe prolongar la atención, no extinguirla. Por eso, cada retirada debe tener un regreso planeado. Cada pausa debe contener una promesa latente. Sin esa promesa, el silencio se convierte en muerte social. En la historia abundan mujeres que dominaron este arte. Reinas que aparecían en público pocas veces al año, pero cuya sola presencia desataba tormentas. Actrices que guardaban silencio en entrevistas y con ello generaban titulares. Políticas que respondían a una acusación no con frases largas, sino con una sonrisa enigmática y una mirada prolongada. El efecto era siempre el mismo. La ausencia creaba más ruido que cualquier palabra. La economía del silencio no es pasividad, es cálculo. Es aprender a usar la espera como arma, a transformar el vacío en presión, a convertir la retirada en espectáculo. Es entender que no siempre se gana avanzando, que a veces el movimiento más poderoso es no moverse. El silencio es el espacio donde el otro se revela y donde tu presencia se multiplica en su mente. Así se cierra este capítulo, con la certeza de que el poder no está solo en lo que dices o haces, sino también en lo que niegas. El silencio no es vacío, es energía condensada, no es ausencia, es presencia multiplicada. Quien domina la economía del silencio convierte cada pausa en cadena, cada espera en tributo, cada retirada en conquista. Y en ese dominio oscuro y elegante se encuentra una de las armas más sutiles y letales del poder femenino. La atención por sí sola es un fuego breve, brilla,
deslumbra, pero si no se transforma en estructura, se apaga. El último secreto no consiste en atraer miradas, sino en traducirlas en obediencia, en compromisos, en poder duradero. Aquí es donde la astucia maquiavélica alcanza su máxima expresión. No basta con ser deseada o recordada, hay que consolidar esa energía y transformarla en autoridad estable. El primer paso es la transferencia. La atención es materia prima, la autoridad, producto terminado. La transferencia ocurre cuando logras que una mirada se convierta en acción concreta. Una decisión a tu favor, un favor concedido, una influencia reconocida. Es el instante en que alguien pasa de observarte a seguirte, de escucharte a obedecerte, de admirarte a defenderte. Para lograrlo debes anclar la atención en símbolos tangibles, una promesa, un gesto ritual, un contrato simbólico. Cada vez que alguien te presta atención, responde con una invitación velada a actuar, un sígueme, un confía, un elige mi camino. El objetivo es que la mirada no se quede en contemplación, sino que se traduzca en movimiento. Existen 3 métodos de transferencia. El primero es el anclaje, vincular la atención a un objeto o una idea que trascienda el instante. Si alguien te observa, dale un símbolo que lo obligue a recordarte más tarde, una frase, una imagen, una consigna. El segundo método es la reciprocidad calculada, ofrecer una gratificación mínima, una palabra, una sonrisa, una confidencia, que despierte la sensación de deuda. Quien recibe algo de ti se siente obligado a devolvértelo, y así su atención se convierte en acción. El tercer método es la delegación simbólica. Cuando otros repiten tus gestos, tus palabras, tus símbolos, has logrado que tu autoridad se expanda más allá de tu presencia física. El segundo paso es la consolidación. Una vez que la atención se ha transferido a acción, debe estabilizarse en estructuras que no dependan de la emoción momentánea. Aquí entran los rituales de repetición. Aparecer con constancia, pero siempre con un matiz de sorpresa. Reforzar símbolos hasta que se conviertan en marca personal. Establecer narrativas que los demás repitan incluso en tu ausencia. Una mujer poderosa no se limita a encender llamas aisladas. Construye un fuego que otros mantienen por ella. Imagina un escenario político o social. Una figura que genera titulares fugaces desaparece pronto de la memoria. En cambio, aquella que logra convertir cada aparición en discurso, cada discurso en eslogan, cada eslogan en identidad, permanece. Lo mismo ocurre en la vida íntima y profesional. La mirada ocasional se olvida, pero la mirada que se ancla en una historia compartida se repite, se multiplica, se consolida. Por eso, debes construir narrativas que te trasciendan. No basta con que te recuerden, deben repetir tu relato incluso sin ti. La consolidación requiere también de jerarquía simbólica. No todas las atenciones merecen convertirse en autoridad. Debes filtrar, elegir qué mirada quieres transformar y cuál dejar pasar. Invertir energía en quien no tiene capacidad de acción es desperdiciar capital. La mujer astuta selecciona con precisión dónde deposita su magnetismo, dónde planta sus símbolos, a quién ofrece sus rituales. Así cada inversión retorna multiplicada. El tercer paso es la gestión de crisis. Toda autoridad será desafiada, toda atención se pondrá a prueba. Aquí la estrategia consiste en saber cuándo pivotar, cuándo desaparecer y cuándo transformar la amenaza en fuerza. Un ataque puede volverse propaganda si se responde con calma y símbolos poderosos. Una pérdida de atención puede convertirse en renacimiento si el regreso está coreografiado con maestría. El error sería reaccionar con ansiedad, mostrando necesidad. La clave está en responder con cálculo, mostrando soberanía. Las técnicas prácticas son simples, pero letales. Ante una controversia, guarda silencio unos días. El vacío obligará a otros a especular y a mantener tu nombre vivo. Cuando reaparezcas, hazlo con un símbolo nuevo que represente renacimiento, un gesto, un objeto, un relato. Ante una pérdida de interés, retírate de manera controlada y vuelve en un escenario donde nadie pueda ignorarte.
una ocasión pública, una red, una conversación clave. Así conviertes la fragilidad en espectáculo de poder. El arte final es la institucionalización de tu presencia. El objetivo no es solo que te miren, sino que tu influencia se integre en las estructuras, que tu nombre se repita en ausencia, que tus símbolos circulen en otras manos, que tu silencio pese incluso cuando no estés. Ese es el estadio supremo del poder femenino. Cuando la atención inicial se ha consolidado en autoridad impersonal, cuando tu imagen ya no te pertenece, sino que habita en la mente colectiva. Así se cierra este viaje. De la mirada fugaz al capital invisible, de la máscara al reflejo, del símbolo al ritual, del silencio a la espera, de la atención a la autoridad. Todo converge en una verdad oscura. No basta con atraer, hay que gobernar. La mujer que domina esta alquimia convierte cada mirada en deuda, cada rumor en recurso, cada silencio en cadena. No pide poder, lo encarna, no ruega atención, la cobra. Y en ese acto final se revela la esencia maquiavélica, la soberanía de quien entiende que la atención no es premio, sino tributo.